10 de la mañana, 57 minutos en la República Argentina, y continuamos en este envío que se llama Arriba al Día, en su séptima temporada aquí en el 100.9 del dial, llevándote toda la información, entrevistas, las voces de los protagonistas del día a día de la realidad riogalleguense, santacruceña, argentina y mundial, ¿por qué no? En este caso, recibiendo al diputado de la Unión Cívica Radical y parte de la conducción que se renovó justamente en un acto de este fin de semana, Daniel Roquel, quien nos visita en los estudios de la radio. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos, buenos días a toda la audiencia de Nuevo Día. Mañana habrá sesión, ¿no? Sí, tenemos la sesión, habitualmente son los jueves, sí. Pero bueno, por el feriado del jueves se pasó para el día de mañana, así que mañana tenemos la sesión, hoy por la tarde y el mediodía tenemos reunión de comisión, así que media cortita la semana, y tuvimos que, bueno, se trabajó ayer y hoy en comisión, y mañana será la sesión ordinaria. Respecto de lo que sucedió el fin de semana, seguramente siempre sean positivos los encuentros con sus correligionarios, ¿no? Y en este caso en la renovación de autoridades, que lo tiene justamente en la conducción junto a Daniel Gardonio de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Sí, mira, nosotros veníamos de una elección interna que hace tiempo en la UCR no teníamos. Yo la celebro porque creo que a veces la unidad, cuando no hay diálogo y se acuerda todo, no se construye. Y en el disenso creo que se construye mucho. Entonces lo que tenemos que abrir es el partido a mucho más debate, a mucho más diálogo, a discutir ideas. No todos pensamos de la misma manera dentro de nuestro partido, pero la verdad es que tenemos que confrontar esas ideas, mejorarlas y trabajar en ese sentido desde la conducción partidaria. Yo estoy convencido que la Unión Cívica Radical, cuando se le cae con las críticas a algún dirigente, porque la maneja, los partidos políticos lo hacen cada uno de sus afiliados, entonces lo que tenemos que apelar es a eso, ¿no? A la mayor participación. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, haciéndole saber a los afiliados que son importantes en la vida institucional de nuestro partido, invitándolos a charlas, conversando, que cuando venimos y discute la idea, vale la misma la idea de un senador que de un afiliado, porque creo que ahí nos enriquecemos como partido. Entonces la verdad que creo que tenemos que ese enorme desafío por delante, con muy poco tiempo de cara al 2023, pero me parece interpretando la demanda que hoy tiene la sociedad de la Unión Cívica Radical de cara a las próximas elecciones. En principio creo que el mensaje es, ¿no?, la unidad que ha mostrado, digamos, muchas veces se dice, que no se pelee, no sé qué, no sé cuánto, que las internas. El primer mensaje fue ya desde antes de la asunción, fue que lo que van a mostrar es unidad en este objetivo de gobernar. Lo dijiste vos ese día, de trabajar para gobernar la provincia de una buena vez, ¿no? No, y digo, y esta unidad no puede ser, pensamos distinto, vos te callás la boca, sino debatiendo, porque digo, eso nos enriquece como partido. Nosotros somos un partido lineal que el jefe dice esto es así, vamos todos para allá. Entonces, claro, bienvenidos sean todos los dirigentes de cada sector político interno de nuestro partido, pero hoy trabajando con el mismo objetivo en común, que es la elección de 2023 y poder gobernar la provincia. Entonces, en ese sentido vino Juan Acuña Kunz, estuvo Leo Roquel, que fue quien integraba la otra lista. La verdad que hemos tenido charlas donde hemos trazado objetivos claros, que es buscar los puntos en común que tenemos, fortalecer el partido para adentro y ser competitivos en el 2003, donde creo que vamos a tener una oportunidad enorme de poder llegar al gobierno, y ese debe ser el objetivo de cada uno de los radicales. Sí. Cada uno, en ese sentido, cada uno de los pasos son seguramente minuciosamente pensados y demás, y sobre todo la conformación, bueno, en este caso a nivel provincial, pero en lo nacional también, ¿no? Se está mirando mucho de reojo porque hay mucha incertidumbre. Bueno, mismo el Frente de Todos la tiene, ¿no? Bueno, mira, la verdad que yo la primera preocupación que tengo como ciudadano, no lo digo como dirigente político, como ciudadano, que no sabemos con qué regla vamos a ir. Desde algunos, como el vicegobernador, como el intendente Calixto Alivio, hablaron de la importancia de sacar las PASO a nivel nacional.
dando un claro mensaje de que el gobierno del Frente de Todos está pensando en modificar la ley electoral. Acá en la provincia no se sabe, vamos a ir con elecciones desdobladas, si va a ser la ley de lemas para gobernador o la van a derogar. Entonces me parece que cuando no tenemos ni siquiera certeza de con qué ley electoral vamos a competir, uno lo que debe buscar como Estado, digo, en estos momentos de crisis, es garantizar las elecciones, transparentar las elecciones, tratar de cuidar los recursos, pensar en desdoblar elecciones, de las nacionales y de las provinciales y las municipales, tener 3 elecciones en un año, con el costo que esto implica para el Estado, sería una locura, donde hay gente que la está pasando mal, que tiene hambre, pero por eso te digo, nosotros como partido político tenemos que pensar en todas esas posibilidades, y de ahí me parece que también tiene que estar la humildad, la grandeza de cada uno, de entender de que hay un proyecto político que es más importante que los nombres. Y en esto, bueno, tendremos que ceder a veces espacio, y la verdad que cuando uno piensa, te preguntan de qué va, a mí no me interesa de qué voy a ser candidato, la verdad que quiero llegar al gobierno de la provincia de Santa Cruz para poderle cambiar la realidad a los santacruceños. No me importa quién es el que tiene que ser. Sí, claro que es el proyecto político que somos parte todos, en el que venimos trabajando para cambiar la educación, la salud, la justicia, el cuidado del medio ambiente, y ese debe ser el objetivo como partido, ¿no? Dani, ¿influye lo que pasa en el contexto nacional si la UCR va por Conjuntos por el Cambio o si va sola? No, mira, la Unión Cívica Radical va a ir dentro de Juntos por el Cambio. Hoy sería una locura pensar que eso en momentos más difíciles se mantuvo dentro de Juntos por el Cambio. Yo soy muy crítico del gobierno del PRO, por eso pero no de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es un frente electoral que ha sido exitoso, nos ha permitido ganar. Después creo que en líneas generales se han cometido errores desde el gobierno, y el radicalismo hemos hecho una autocrítica. Porque ahora se le ve más fuerte al radicalismo a nivel nacional. Hoy la figura de Manes, la figura de Lustó, la figura de Gerardo Morales, de gobernadores que tenemos en distintas provincias, le da a la Unión Cívica Radical, la verdad que otra potencia, que aparte tiene algo que el PRO no tenía años atrás, que es la territorialidad. Claro. En todas las localidades de la Argentina, te diría, en algún momento hemos tenido un concejal, un comité abierto, entonces somos un partido con más de 100 años, y la verdad que creo que tenemos que hacer pesar eso. Y hacer pesar, digo, ojalá que tengamos paso y ojalá que podamos competir con una lista a presidentes, con una fórmula de la Unión Cívica Radical. Y eso no va a generar una crisis para adentro de Juntos por el Cambio, sino la va a fortalecer. Yo creo que tenemos que reivindicar muchos de los valores que los radicales a veces cuando gobernaba Mauricio Macri miraban por otro lado para no ser críticos, y hoy cuando Manes quizás lo quiso decir de cosas que no le gustaban, salieron todos a matarlo. Claro. A ver, a mí me gustan los dirigentes que dicen las cosas. Y no los que las decimos acá de nosotros 4, cuando tengo que salir me callo la boca porque no lo podemos decir. Entonces me parece que está bárbaro lo que dijo Manes, yo lo respeto y muchas de las cosas comparto, pero no tenemos que salir a criticarlos ni a asustarnos. Seguramente que se hicieron cosas mal, como los gobiernos nuestros también. Claro. Pero digo, de la crítica y de reconocer los errores, se mejora y se cambia. Si los queremos negar todo el tiempo, no vamos a corregir nunca. Y creo que ese es un desafío que tenemos por delante. De entre los desafíos importantes, ¿no? A nivel territorial acá en la provincia, ¿no? Eventualmente pensando en un gobierno justamente distinto al que tenemos, ¿no? Educación, salud, justicia son los ejes fundamentales, ¿no? Sí, mira, yo creo que educación es importantísimo. Hoy volvemos a tener días de paro. Venimos de 2 años de pandemia donde los chicos han perdido días de clase, y me parece que el gobierno tendría que haber hecho todo el esfuerzo para que los chicos estén todos los días posibles en las aulas. Entiendo, y uno lo mira al presupuesto, y cuando desglosa el presupuesto, en los últimos 2 presupuestos no está la construcción de un jardín, de un colegio. Está claro que no son prioridades para este gobierno la educación, pero después, vos fíjate, nosotros en el año 99 Santa Cruz tenía la primera planta de hidrógeno en Pico Truncado, en el 99. Pasaron más de 20 años. El otro día estuvimos en un parlamento patagónico donde integran a todas las provincias patagónicas. Río Negro, Chubut, Neuquén nos han sacado años luz de distancia. Hoy están negociando con otros países la producción del hidrógeno verde. Nosotros tenemos agua, tenemos energía eólica con el viento, podemos producir hidrógeno, que es una de las energías a la que el mundo va a necesitar y va a buscar, y países que necesitan invertir, porque ellos como contaminan necesitan invertir en energías renovables para pagar lo que ellos contaminan. Sí. Entonces hoy están buscando socios y Santa Cruz se ha quedado relegado a otras provincias cuando tenemos un potencial enorme. Bueno, me parece que ahí tiene que estar la mirada. Hablaban de otras provincias que ya han hecho convenios con universidades y ya tienen carrera de chicos que terminan la secundaria y están estudiando esas carreras porque saben que van a hacer la posibilidad de trabajo dentro de 3, 4, 5 años. Bueno, me parece que Santa Cruz en eso ha perdido la carrera, pero estamos a tiempo. Tenemos un potencial enorme
por descubrir y por desarrollar. Ojalá, y creo que aquellos que han gobernado no pueden decir hoy o buscar alguna alternativa, porque como te decía, en el 99 tuvimos la primera planta experimental de hidrógeno en Pico Truncado. Pasaron más de 20 años y eso hoy está en un estado de abandono, donde éramos quienes marcábamos el rumbo en las energías renovables y hoy hemos quedado relegados comparado a todas las provincias patagónicas. En ese mismo sentido, la cuestión, si se quiere, del desarrollo, hoy sobre todo el gobierno, digamos, se ufana de la situación en minería, en turismo, pero todavía hace falta, ¿no? El empujón, el paso, el salto y la potenciación del ámbito privado, ¿no? En nuestra provincia. Totalmente. Dado que el Estado es como la gran matriz de todo, ¿no? Vos fíjate, nosotros acá tenemos una obra de un interconectado, que el día que funcionen las represas, no van a poder conectar la energía que produzca el interconectado porque ya está saturado. Entonces tenemos que generar un marco legal para que industrias vengan a instalarse acá, como Alvar lo ha hecho Madryn, porque vamos a tener energía para favorecer esas industrias, eso va a generar puestos de trabajo. El turismo, la verdad que tenemos lo que tenemos, la suerte de tener un lugar como el Glaciar Perito Moreno, como la Cueva de las Manos, como Puerto Deseado, pero la verdad que el turismo hay mucho por desarrollar. Vos fíjate que hoy en un pueblo como los antiguos, como Lago Posada, no tienen internet. ¿Quién hoy viaja sin antes buscar en Booking qué alojamiento, qué lugares tenés que visitar? Bueno, ellos no tienen internet a veces para hacer una reserva en un hotel. Entonces, digo, hay mucho turismo para potenciar. Y el turismo hoy es uno de los rubros que generan más recursos y más puestos de trabajo. Bueno, tenemos un potencial enorme también ahí para desarrollar. Hoy tenemos aislado Calafate, pero no puede ser que los turistas, mirá, yo estaba hablando con una persona que trabaja con turismo para nosotros y hace 20 años los turistas que venían a Calafate se quedaban entre 4 y 5 días en Calafate. Recorriendo, está bien, hoy es verdad, tenemos otras rutas, pero se quedaban entre 4 y 5 días de promedio. Hoy los turistas que vienen a Calafate se quedan 1 día y medio de promedio. La verdad es que al hotel le da lo mismo que estés vos los 5 días o que estés uno vos, uno yo, otro Héctor. El hotel. Entonces nosotros lo que le tenemos que vender al turista que viene es que se quede más días. ¿Entendés? Porque lo más caro del turista para venir a Calafate, por ejemplo, es el pasaje. Si nosotros tenemos rutas en condiciones, que pueda ir ahí a conocer la Cueva de las Manos, que pueda ir a ver el Chaltén, que pueda ir a ver el Lago del Desierto, que podamos tener los pasos fronterizos habilitados para que puedan ir a Torres del Paine, digo, generar un turismo interno que le permita no solo venir a Calafate, que es una belleza, sino que también puedan conocer otros lugares de la provincia que también son hermosos y que hay que potenciar. Y que eso va a volcar en más puestos de trabajo. Entonces me parece que ahí tiene que estar la mirada del Estado apostando a esto, ¿no? Al trabajo del privado también. Y siendo socio del privado en estas, a veces un privado cuando tiene que invertir, y la verdad es que lo piensa, cuando vos no sabés, yo invertís y mañana con qué dólar vas a estar. Entonces creo que el Estado tiene que estar ahí, generándole el ámbito y la certidumbre para aquellos que quieran invertir en nuestra provincia lo puedan hacer. ¿Qué opinas ayer, hablando un poco más de lo que pasa a nivel nacional también, que tiene mucho que ver, de esto de lo que dijo Máximo, que él no cree que Cristina vaya a ser? ¿Crees que va a ser así? ¿Crees que alguna estrategia? ¿Importa? No, mira, la verdad que yo creo que va a ser senadora Cristina. La verdad que ellos cuando hablan de que es la mejor candidata, de que yo descreo, a ver. Hoy Alberto está sentado en una decisión porque lo eligió Cristina. Que hoy quieran desconocer, sí. La verdad que... Eso decíamos. Yo hace 5 años atrás hablábamos entre nosotros, decíamos que Alberto Fernández podía ser presidente de la Argentina, nos trataban de loco, era imposible, era uno más de la política. Bueno, con la elección de Cristina, de elegirlo a él, vos fíjate que fue tal así que Cristina anuncia quién va a ser el candidato a presidente. Casi siempre el presidente dice quién va a ser su vice. Entonces hoy cuando quieren desconocer, cuando las cosas vienen mal, pero la verdad que ellos han conducido, el Frente de Todos ha conducido los destinos de la Argentina con esta incertidumbre que han generado todos en materia de economía, y la verdad que uno cuando ve el manual de las excusas lo conocemos todos, que fue la pandemia, que fue la guerra entre Ucrania y Rusia, y la verdad que eso han afectado a todos los países, pero nosotros cuando nos comparamos, no me quiero comparar con las grandes potencias, me comparo nomás con los países limítrofes, me comparo con Uruguay, me comparo con Brasil, me comparo con Chile, lo mal que estamos. Ellos no tienen el problema de inflación que tenemos, no tienen los problemas de falta de trabajo que tenemos. Entonces, la verdad, y cuando uno ve la agenda del gobierno es modificar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, mover jueces, y creo que me parece que la Argentina tiene otra agenda.
Y me parece que seguramente que una pandemia te afecta, pero la guerra realmente lo que nos ha abierto es una posibilidad de vender nuestros productos, porque antes los vendían otros países y hoy los podemos vender nosotros porque somos generadores de esos recursos. Entonces, en vez de tener estratégicamente a los tipos idóneos pensando en, a ver, miren, estos productos tiene Argentina por ofrecerle al mundo, no, vos fíjate acá lo que está pasando con la piedra caliza. Ferrum, por ejemplo, le compraba piedra caliza a Rusia. Con este problema de la guerra le dejó de comprar y vino a comprarla acá, en la provincia de Santa Cruz. La estamos sacando y la estamos vendiendo. ¿Ves? Esas oportunidades que se nos abren por una guerra, no podemos estar distantes a eso. Digo, es una nueva oportunidad para ver qué productos podemos ofrecerle al mundo. Y tenemos un potencial enorme. Nosotros tenemos, cuando hablaban ustedes de la minería es un recurso bárbaro, pero tenemos la pesca. La pesca acá se la llevan todos y a nosotros nos queda muy poco. Y no digo en Santa Cruz, pasa en el país porque hay un montón de negociados. Uno cuando viene en avión de noche parece que hay una ciudad en el mar. Y son las flotas pesqueras que están pescando en aguas argentinas y que yo no creo que sea, la verdad, como digo, nos damos cuenta nosotros cuando pasamos por un avión arriba, acá hay una convivencia con el poder que, bueno, los dejan, muchachos, pesquen. Digo, entonces son todos recursos que se nos van. Hoy la Argentina no puede estar pasando hambre, nosotros cuando salimos en la ruta nos matamos porque chocamos en Guanaco. Digo, hay políticas que hay que orientarlas en pos de lo que queremos. Digo, el otro día hablábamos de la educación y esto que vos decís, digo, ¿cómo el Estado nos va a estar orientando la educación? Acá nos faltan psiquiatras, nos faltan anestesistas. Bueno, el Estado tiene que estar orientando a los estudiantes de que si van a elegir esas carreras van a tener trabajo. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, vos te ibas a estudiar becado por la provincia y cuando venías te daban trabajo, pero porque la provincia necesitaba de ese recurso humano en determinada área para potenciar, para crecer. Bueno, hoy no, hoy los chicos se van a estudiar, se reciben y miran de reojo a ver si vuelven o no, y si vuelven lo hacen por la contención de la familia, por la verdad querer a un lugar, pero las oportunidades realmente se les van cerrando en nuestra provincia para los profesionales y eso lo tenemos que evitar, ¿no? Y la educación es clave en ese sentido. Daniel, vos fuiste también candidato en las últimas elecciones. ¿Qué te parece o qué opinión te parece, hablando ya en el plano local, la gestión de Pablo Grasso en el municipio? Mira, la verdad que creo que yo en la política lo que digo hay que ser extremadamente cuidadoso porque uno lo que administra no son recursos propios, son recursos del Estado que la gente lo ha votado para administrarlo y en eso uno tiene que ser muy transparente. Y en cada obra que uno ve que se está construyendo en la ciudad no hay transparencia. Ni siquiera en los carteles con los montos, si se hacen con mano de obra municipal, si se hacen con una empresa privada y que sean abiertas las licitaciones y que todos podamos tener acceso, cuántos son los montos que se pagan. Entonces hablamos de planificación. Uno cuando tiene que gobernar tiene que pensar en planificar. Vos fíjate que se construye una terminal de ómnibus que te queda fuera del ejido municipal. Entonces, y después presentamos un proyecto para ampliar el ejido municipal. Entonces, digo, la planificación debe ser, claro, es verdad que el municipio hoy tiene muchísimos recursos y después, bueno, son las decisiones del intendente de encarar algunas obras que uno no puede creer que alguien hoy en el año 2022 está haciendo pavimento cuando todavía no hizo las cloacas. Porque también hay que decirle la verdad a los vecinos, el día que le hagan la cloaca van a tener que romper el pavimento. Entonces, me parece que uno no puede ponerse primero el saco y los zapatos y después quererse poner el calzoncillo y los pantalones. Me parece que tenemos que planificar la ciudad que queremos, para eso hay que llevarle todos los servicios, tiene que tener red de cloacas, después tendrá que con servicios públicos llevar el agua y después poder hacer el pavimento. Porque sí, es divino, hacemos el pavimento y en 3 años más cuando le lleguen la cloaca lo rompemos todo. Entonces me parece que eso, y después la falta de control, y acá no solo por el municipal, sino el Tribunal de Cuentas, que realmente no trabaja como debiera trabajar, y creo que eso es también, los órganos de control tienen que funcionar, porque cuando se maneja tanto dinero, y si yo estoy pagando una cosa 4 y me salía 2, y ese dinero le está faltando a la gente. Entonces eso es lo que pasa, realmente los órganos de control no funcionan en nuestra provincia, cuando son designados casi por el poder central. Y no pasa lo mismo con la justicia. Cada vez que uno va a la justicia, tiene que andar viendo en qué juzgado presenta un recurso de amparo, porque cuando uno es el primo, es el hermano, es el hijo, y nos pasó eso. Nosotros hemos tenido que presentar un amparo y nos tuvimos que ir a Calafate para presentarlo, porque acá estaban todos los socios del poder. Entonces, la verdad que sabíamos antes de presentarlo cuál iba a ser el resultado, y así fue, porque de Calafate le dieron el traslado acá, y después terminó fallando de que no había lugar. Entonces, la verdad que eso es lo que pasa, ¿no? Cuando los órganos de control fallan, y lamentablemente pasa esto, que no se controla y no se cuida el recurso, que como te decía, el intendente, un gobernador, lo que hace lo administra, no son propios. Entonces debe rendir cuenta a los vecinos de en qué se está gastando y de qué manera se gastan sus recursos, ¿no? Allí también hay una cuestión, digo, que va por lo cultural, seguramente que
Nosotros lo debatimos siempre acá, de hecho, cada tanto hablamos con Pedro Muñoz, que es alguien que solicita frecuentemente este tipo de medidas o de respuestas en realidad, que se ponga en claro justamente la cuestión de a cómo y a dónde van los números, pero la gente en definitiva lo que ve y lo que le interesa es si se está haciendo o no, y muchas veces lo que termina pesando a la hora de poner el votito en la urna, y lo hemos dialogado, y también quizá el contraste con la gestión anterior en el municipio de Río Gallegos es significativo, y muchas veces uno también no entiende cómo es que antes se hizo tan poco y ahora se está haciendo tantísimo, ¿no? Por ahí, justamente esto que señalás vos de la rendición de cuentas traería un poco más de claridad a la hora de poder entender esa situación, ¿no? No, seguramente, pero todo es proceso de lo que hablábamos al principio, de la educación. Yo me he criado con ese roban pero hacen. Y la verdad es que, a ver, vos cuando te llega el pavimento a tu cuadra, decís que bueno, me llegó el pavimento. Cuando te hacen un parque en la esquina de tu cuadra, decís que bueno, me hicieron un parque. Pero porque nos han educado, bueno, mirá, y bueno, no importa si roban, pero lo están haciendo. Alguien se la va a llevar. Pero el tema es que no podemos conformarnos con eso, porque si dejaran de robar, en vez de hacer 2 cuadras de pavimento podrían hacer 6, en vez de hacer 2 parques podrían hacer 4. Y la verdad que yo me sí, es verdad, el gobierno anterior ha dejado la vara muy baja y quizás hoy la gente que no viene a Gallegos ve y ve las obras que se están haciendo y se ha cambiado. Pero la realidad es que en cada obra de esa atrás hay un negocio que financia la política, la mala política, porque yo creo que la política se tiene que financiar con los recursos que generan los partidos, con los descuentos que nos hacen a los que somos cargos y los financiamos. Y la verdad que, entonces, me parece que tenemos que cambiar eso de que roban pero hacen. Yo no me conformo. Y eso es algo de educación. A mí acá me lo han, desde chico, te decían, bueno, pero mirá, las casas, sí, pero ¿sabés? Si no robaran, en vez de haber entregado 200 casas de luz, podría haber entregado 400. Si esto fuera un sistema transparente, en vez de haberle dado de las 200 casas 120 a los amigos de ellos, le hubieran tocado a 200 tipos que las necesitaban las casas. Entonces digo, tiene que ser la transparencia en todos los índoles de la vida. Desde cómo se entrega una vivienda, desde no puede ser que vos tengas que tener un contacto para que te salga la derivación de tu vieja que tiene que viajar a Buenos Aires, porque si no te quedás peleando 10 días en la caja. Y eso sucede, porque a veces nos llaman a nosotros, Daniel, tengo mi mamá que está enferma, está peleando y cosas, levantás un teléfono, hablás con alguien, sí, estaba ahí, y lo sacan. Uno no puede ser gestor de las derivaciones, porque yo no entiendo de salud. Supongo que hay médicos que saben si esa persona corresponde o no derivarla, pero no puede ser que tengas acá tener un conocido, un allegado o alguien que llame y diga, no, porque estos van a decir que no salió, sacalo rápido. Y acá se resuelve todo así, parece, si tenés un contacto con el poder y por ahí llegás antes de una casa que quien le correspondía, porque tenía 2 hijos, porque hace 30 años vive acá. Y me parece que tenemos que terminar con eso, y eso es clave, es educación. Tenemos que terminar con una noticia de que, bueno, roban pero hacen, porque es verdad que están haciendo. Pero podrían hacer mucho más si fueran transparentes con los recursos. Si las empresas que lo hacen se presentarían y le abrirían el juego a cada una de las empresas y no siempre las mismas empresas que ganan las licitaciones. Entonces, creo que eso es lo que tenemos, por lo menos los que estamos en política, tenemos que llevar a eso. Sí. Se podría hacer mucho más si se deja de robar. Sí, también hay una cuestión, ¿no? Que hoy a nivel nacional asistimos a que la justicia, de hecho, tampoco lo que todos suponemos que ha sucedido en Santa Cruz, la justicia no lo está confirmando, digamos. Y el hecho de ver que también, por ejemplo, lo que ha sucedido históricamente con la familia Macri, entonces como que nos ponen nos lleva a este pensamiento que decís vos, ¿no? De roban, pero claro, todos lo están haciendo de esta manera, o la ejercen de esta manera la política. Bueno, a ver, que la justicia funciona mal y lenta en nuestro país, no lo vamos a descubrir nosotros. Lo que sí, hay cosas que, a ver, yo discuto a veces con personas, digo, pero ¿a vos te parece que un tipo que tenía un Renault 12, modelo 89, en 3 años se haya convertido en multimillonario? Es raro. ¿Y a vos te parece que ese tipo, que nunca fue empleado público, después que renunció al banco, nunca fue empleado del Estado, él esté preso? Y él era el que le adjudicaban las obras. Y no había un funcionario de primera línea preso que eran los que le adjudicaban esas obras. Acá había un tipo que revaló un bolso lleno de dólares. Y bueno, la verdad es que hoy con lo que cuesta $1, cae acá al piso, nos tiramos los 4 de cabeza para ver quién lo agarra. Pero la verdad que pensar que alguien que tenía esa plata la ande revoleando, era porque era plata sucia, porque era plata negra, la corrupción. Acá hemos visto obras que se han licitado, que se han pagado y que no se hicieron. Sin ir más lejos, la autovía Comodoro Caleta Olivia es la obra más clara de un hecho de corrupción donde se pagó 2 veces y media y no está hecha. Hoy siguen trabajando para hacerla.
Entonces, la verdad, eso a nosotros nos pueden decir que no es así. Después que la justicia es lenta, pero seguramente. Y yo quiero que la justicia le caiga con el rigor a todos, no a los de los otros partidos políticos. El día que estén los de los míos, que le caiga con el mismo rigor la justicia. Si hay un radical que roba, yo no los defiendo nunca a los ladrones. Quizás otros, cuando son de su color político, los defiendan. Yo en eso no me hago el distraído. Si hay uno de mi partido que mete la mano en la lata, que la justicia lo juzgue, muchachos. Si tiene que ir en cana, que vaya en cana. Bienvenido sea, porque creo que esos ejemplos son lo que la gente decide. Porque el tipo que comete una infracción de tránsito a la esquina, lo sancionan y pagan la multa, y cuando ve que a los del poder nunca les pasa eso, y seguramente que genera también bronca, indignación y el enojo con la política. Entonces cuando vean, no, verdad que la justicia es igual para todos, para cualquier vecino, que con el poderoso, con el gobernante, van a empezar a cambiar esa mirada, pero la verdad que la justicia también está muy mal vista en la Argentina, y eso hay que cambiarlo. En este proceso de cambio y del trabajo que venís desarrollando particularmente con tu equipo de trabajo y demás, que hoy te tiene como probablemente uno de los dirigentes más reconocidos de la Unión Cívica Radical, ¿cómo lo ves mirando hacia atrás? Y también teniendo en cuenta, ¿no?, que es el año que viene será el cierre de la gestión como diputado, entendiendo también que la función de la oposición como diputado está un poco maniatada, ¿no?, en su accionar. ¿Cómo lo analizás y qué es lo que pensás o te gustaría hacer a futuro después de vencido este mandato? Mira, en lo personal no tengo ningún objetivo, no es que quiera una candidatura o un cargo al que aspire. Sí aspiro que como proyecto político podamos gobernar la provincia. Y en eso, si hay que renunciar a candidaturas, si hay que resignar espacios, estoy dispuesto a hacerlo. La verdad que digo, yo creo que los proyectos políticos tienen que estar por sobre los nombres, sobre los hombres y las mujeres. Y en eso, como partido, creo que tenemos que empezar a discutir esa plataforma política que venimos elaborando con otras fuerzas políticas como Encuentro Ciudadano, como LARI, como el socialismo, de qué es lo que queremos para la educación en Santa Cruz, qué es lo que queremos para la salud, cómo lo vamos a cambiar. La verdad que desde el trabajo legislativo te dirá que uno tiene que mirar siempre, yo soy de los positivos que quiere mirar el vaso medio lleno, entendiendo que muchos de los proyectos de ley que presentamos no se aprueban porque somos minoría, pero la verdad que en estos años que hemos estado, todos los años hemos sido el legislador que más proyectos presentó. Nuestro frente electoral, con 4 legisladores, con Fatio Oliva, con Evaristo Ruiz, con Nadia Reche, conmigo, hemos sido los que más proyectos presentamos, comparado con las otras fuerzas políticas que tienen muchos más representantes que nosotros. Entonces eso es una satisfacción y por lo menos le podemos demostrar a la gente que nos votó que hemos trabajado. Después yo le puedo decir, no, nosotros presentamos este proyecto de ley, no se aprobó. Bueno, tenemos que hacerle entender a la gente que si no queremos que la legislatura se convierta en una escribanía del gobierno, porque tenemos que decir que se han aprobado más proyectos de ley enviados por Alicia Kirchner a la legislatura que iniciativas presentadas por los legisladores. Lo que realmente, si yo te diría, y yo soy un vecino, digo, che, muchachos, saquen la legislatura que gobierna la gobernadora por decreto, porque es más o menos lo que hoy está pasando. Gobierna Alicia Kirchner por decreto y por proyectos de ley que envía. Entonces me parece que tenemos que cambiar eso. Y para cambiar eso hay que llegar a la gente con este mensaje, diciendo, muchachos, si queremos cambiar la realidad se cambia con participación. No te gustará lo que yo pienso, no te gustará mi forma de trabajar, pero participá, elegí tu referente, votalo, militá, porque creo que eso es lo que necesitamos, que más gente se involucre y participe, porque si no siguen los mismos de siempre. Después cada uno podrá elegir quién le parece el mejor candidato, pero me parece lo que tenemos que tratar de sumar gente que se vuelque a la vida política. Mirá, a mí, yo de chico, y lo decía el otro día en el acto, mi viejo participó en política desde que yo tengo uso de razón. Y cuando era muy chico entendí de que a veces ese tiempo que yo lo quería en mi casa y no lo podía tener, era una acción noble de mi viejo de elegir entregar su tiempo para resolverle los problemas a otros. ¿Y qué más noble que poder dar el tiempo que uno tiene por ahí para estar con sus seres queridos, con sus hijos, con su mujer, con su familia, de dedicárselo a la comunidad? Y yo valoraba eso de mi viejo. Y esa fue la política que a mí me inculcaron, la de la responsabilidad por resolver los problemas del otro y mejorar la calidad de vida. Y hoy tenemos una deuda enorme la política. Y nosotros los radicales también tenemos una deuda enorme con la sociedad, porque yo me acuerdo, yo hoy escucho un discurso de Alfonsín y no les miento que se me pone la piel de gallina cuando lo escucho. Pero la verdad es que hay un montón de tipos charlatanes que hablan lindo igual. Pero se te pone la piel de gallina porque el tipo lo que decía que iba a hacer con los milicos cuando asume el gobierno, lo hizo. El juicio de las juntas militares fue un ejemplo mundial de lo que pasó acá. Y mirá que tenía poder todavía el ejército de los milicos como para poder avanzar con una democracia incipiente y nueva. Entonces por eso nos llenamos de orgullo los radicales. Y Alfonsín nos decía, con la democracia se cura, se come y se educa, y hoy la verdad
que con la democracia votamos y elegimos nuestros representantes, pero hay muchos que no comen, hay muchos que no se educan y hay muchos que no se curan. Entonces tenemos esa deuda como partido. Y a mí no me gusta tener deudas. Entonces el otro día se los dije a mis correligionarios, muchachos, trabajemos para poder saldar esas deudas, y esas deudas se saldan del poder. No está mal que tengamos vocación de poder. A veces uno dice, pero bienvenidos sean esos que quieren tener el poder porque quieren llegar al poder para transformar la vida de los santacruceños. De otro lado no se transforma, es de la política. ¿Cómo? Con más participación, con más debate, discutiendo ideas. Yo puedo discutir con un radical y tener ideas distintas, pero las tenemos que discutir. Si nos quedamos callados, cada uno mirando para cada lado, difícilmente. Entonces la unidad tiene que estar en eso, en el debate, en las discusiones, y en un proyecto político que lleva a resolver muchos de los problemas estructurales que tiene Santa Cruz y que los conocemos todos. Sí, Entonces, y además, Daniel, la última postilla, el hecho de poder dar el debate, solucionar, subsanar eso y continuar, porque hemos asistido muchas veces y creo que también fruto de estos 30 años del kirchnerismo en la provincia tiene que ver con que siempre el radicalismo estuvo más debatiendo puertas para adentro y exhibiendo esa interna como su única temática y no las cuestiones que hacían a las comunidades, ¿no? Y quizás es hora de no, por eso yo digo, tenemos que interpretar la demanda que hoy los santacruceños nos están pidiendo los radicales. Y creo que esto de la unidad decía esto, en encontrar puntos comunes y poder ofrecer una alternativa de alternancia en el poder en Santa Cruz, que desde el 83 a la fecha gobiernan los mismos, y que sea nuestro frente electoral que pueda llegar al gobierno y cambiar esas cosas que todos entendemos. Creo que cuando hablas con cualquier persona en la calle te entiende que la educación está mal, que la salud, bueno, me parece que tenemos que dejar de perder el tiempo en discusiones estériles que no nos conducen a nada, y no está mal estas internas, yo las celebro siempre, pero digo, me parece que tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos y la posibilidad que tenemos en el 2023, y ese debe ser el objetivo de la Unión Cívica Radical, y que en mi lugar hoy de vicepresidente de la conducción del partido estoy dispuesto a encabezar ese proyecto político que nos pueda poner en el 2023 conduciendo los destinos de nuestra provincia. Daniel Roquel, diputado, muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, chicos, y bueno, sí, gracias siempre por abrirme los micrófonos del programa. Ya está la gente de Adosac con nosotros, Nicolás Pereira y Pedro Cormac visitarán la radio, así que... Mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la no sin parar. Toda su vida, Toda su vida laburó sin parar. toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Está porque ya está harta De que le afanen una y otra vez. de que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, Se vuelve loco, nos quiere matar. me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Que mi vieja es lo más grande que hay.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Macri, al presentar su segundo libro, el discurso progre cínico, no me lo banco más. El expresidente presentó su libro ¿Para qué?, en un evento en el que asistió su familia, exministros de su gestión y la primera plana del PRO. Mientras sobrevuelan incógnitas sobre si será candidato el próximo año, apuntó contra el gobierno nacional al afirmar que no se banca más el discurso progre y cínico. Además, alentó la competencia electoral dentro de Juntos por el Cambio. Jueces se abroquelaron en diputados para impedir que sean alcanzados por ganancias en el proyecto de presupuesto. Representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se hicieron presentes en la Cámara de Diputados, donde denunciaron que la iniciativa es inconstitucional porque violaría la intangibilidad de los salarios. No hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las ganancias, pero instó a regularlo de alguna manera que no afecte el artículo 110 de la Constitución, argumentó el presidente de la asociación, Marcelo Gallotagli. Noticias al instante. Un cabello humano detuvo el lanzamiento de SpaceX. El pasado 5 de octubre, la empresa de Elon Musk debió cancelar el despegue de la misión Crew 5. El motivo fue la detección de un cabello humano en el sello del pestillo. Este error podría haber ocasionado graves consecuencias en el despegue y posteriormente vuelo. La detección se realizó cuando los tripulantes del Crew Dragon Endurance, pertenecientes a la misión, ya estaban dentro de la nave espacial. Algo como un cabello, dependiendo del tamaño de orientación, puede resultar en una vía de fuga, indicó el ingeniero principal de la NASA, John Posey. Facundo Báñez fue campeón en Ecuador y Juan Manuel Cerúndolo en Chile. Mientras que Facundo Báñez se adjudicó este domingo el Challenger de tenis de Ambato en Ecuador, Juan Manuel Cerúndolo venció a Facundo Díaz Acosta 6-3, 3-6 y 6-4 en una final entre argentinos y se quedó con el título en el Challenger de tenis de Coquimbo en Chile. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. No solo nos podés escuchar, míranos en Facebook y en YouTube. Suscríbete a nuestros canales y repasá todas las entrevistas y noticias que te contamos.